Momento de conversar con el doctor Medardo Oleas. Él es un experto en temas electorales, fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Un gusto saludarlo, doctor Oleas, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Doctor Oleas, usted sabe que hay una reforma constitucional planteada o enmiendas, lo determinará finalmente la Corte Constitucional, para que los partidos políticos no manejen recursos públicos, ni en la pauta publicitaria durante la época electoral, ni en el llamado fondo partidario empleado supuestamente para capacitación. ¿Qué opina usted, doctor Oleas? ¿Es viable, atenta de alguna manera contra, el espacio igualitario que merecen todos los partidos? ¿O está bien que en realidad no se toquen los dineros públicos para esto? Yo creo que es un error de planteamiento porque es obligación del Estado fortalecer a las organizaciones políticas, porque no podrían hacer política solo aquellos que tienen recursos económicos. Recordemos que la mayoría de las personas que hacen política carecen de recursos y para la organización es necesario que tengan algo de recursos para arrendar un local, para organizar adecuadamente la fase de capacitación, que son los dineros que se utiliza regularmente con el Fondo Partidario Permanente, y que si bien el Consejo Nacional Electoral cometió el error de no controlar, vigilar su correcto uso como era su obligación, esto no puede ser una justificación para quitarles de esos pocos recursos que sirven para que algunas organizaciones sí cumplan con lo que manda la ley. De la misma manera, en campaña electoral, quienes han participado en una campaña saben que es muy costoso pagar lo que es la promoción electoral. Pero aquí, lamentablemente, se presentó un diseño, yo no sé a quién se le ocurrió, eso de las franjas publicitarias para entregar, no al candidato, dinero se los paga directamente a los medios de comunicación para que pasen cuñas publicitarias, olvidándose también que tanto la Constitución como la ley indican que la promoción electoral se hará a través de debates temáticos. Mi propuesta ha sido de que sea el Consejo Nacional Electoral y las juntas provinciales electorales para que con ese dinero contraten a medios de comunicación para que hagan debates. Entonces, en vez de tener una cuña, tenemos a los medios de comunicación financiados por el Estado realizando 1 o 3 debates sobre temas diferentes a efectos de que la ciudadanía conozca cuál es el perfil del candidato, su experiencia, antecedentes y fundamentalmente lo que se está planteando como propuestas de los problemas que tiene el país. Y todo esto se puede hacer con recursos. Sin recursos dejaríamos que solamente aquellas personas que tienen dinero puedan hacer política y eso es peligroso, porque los que tienen dinero y se meten a la política, no creo que sean los más adecuados para manejar un Estado, porque la legislación siempre se ocupó de separar lo que es el poder político y el poder económico de la democracia para darle viabilidad, independencia, y eso es lo que debemos defender. Claro, doctor, entonces usted se pronunciaría por una reforma, pero en el camino de que los recursos que se destinan a la pauta publicitaria se redireccionen a los debates antes de la elección. Esa sería la reforma que usted sugiere, ¿no? Es que ni siquiera hay que hacer reformas, solamente hay que tener un reglamento interno a efectos de que estos recursos se administren adecuadamente, porque les repito, si la Constitución dice que la promoción electoral será a través de debates en plural temáticos, entonces hagamos eso. Ya. Y los fondos naturalmente son los que se destinan para la promoción electoral. Pero en un debate dirigido por profesionales de los medios de comunicación, se va a llegar a clarificar las propuestas, a ver quiénes son viables, factibles, realizables, financiables, porque lo demás es un concurso de mentiras. Pues va un candidato y dice yo voy a hacer esto, pero si no tiene la contraparte que en el debate le pide aclaraciones, no se va a lograr identificar claramente si esa propuesta es viable, es cierta, es justificable. Yo creo que la propia ley está diseñada para eso, pero ha sido mal manejada. Entonces, los errores en el mal manejo del Consejo Nacional Electoral no pueden ser justificativos para que se pretenda quitar estos pocos recursos que se da a los candidatos para que participen en igualdad de condiciones, porque si no participan en igualdad de condiciones,
y se deja que los que más dinero tengan inviertan en la elección, entonces va a ser un concurso para los más ricos, no para los ciudadanos que quieran hacer Claro. política en forma equitativa. Doctor, usted dijo con acierto que esto del fondo partidario lamentablemente no ha sido bien controlado, no es tan cierto que los partidos están invirtiendo. Los que han recibido durante estos años, que no son pocos, estos recursos han promocionado nuevas figuras, etcétera, etcétera, posiblemente por un descontrol y porque el único recurso que parece tener un cierto control es el que maneja el Instituto de la Democracia. En todo caso, ¿usted cree que el fondo partidario tampoco debe ser entregado a los partidos? Yo creo que se les debe seguir entregando. Mire usted que la falta de control ha hecho que simplemente se gasten lo que sea. Les recuerdo, por ejemplo, solo una norma. Si un afiliado o adherente a un movimiento o a un partido presenta una denuncia indicando de que no se están dando cursos de capacitación y se comprueba a través de la investigación que es cierto, hasta el Consejo Nacional Electoral puede borrar de los registros de esa organización política. Es decir, que hay normas que controlan, regulan y buscan que esos dineros sean bien invertidos, es decir, en la educación cívica, democrática, todas aquellas personas que quieran hacer política. Doctor, ¿y qué pasa con el control electoral? Yo siempre he dicho que ese es el lado flaco de las elecciones, porque el control electoral solo lo pueden hacer los partidos, los movimientos que tengan realmente recursos suficientes. Un control electoral no cuesta menos de, qué sé yo, pues $800,000. Son 41,000 personas por lo menos que además comen, ¿no? Y además que se movilizan. Y no nos engañemos, es mentira esto de que la gente voluntariamente va. No, la gente hay que prepararla, tiene que presentarse, tiene que movilizarse, tiene que comer, tiene que quedarse todo el día, etcétera. Eso cuesta $700,000, $800,000 barato. ¿Qué hacer para que ya el control electoral no sea el desvelo de los partidos y movimientos que no pueden pagarlo? ¿No podría redirigirse tal vez o parte del fondo partidario para que los partidos que no tienen control electoral puedan hacerlo aunque sea juntándose entre 3 o 4? ¿O usted cree que eso es llover sobre mojado ya? ¿Por qué los partidos quieren hacer control electoral? Porque no confían en la estructura diseñada por el Consejo Nacional Electoral. Exacto. El diseño legal es bueno. Se buscaba que las juntas receptoras de votos estén conformadas por personas que representen a la sociedad, ya sean estudiantes, trabajadores del sector público o privado, porque 5 personas que no se conocen no pueden ponerse de acuerdo para cometer un fraude. Además, 200, 300,000 personas que trabajan en las juntas receptoras de voto jamás podrían ponerse de acuerdo para hacer fraude. Pero tenemos casos públicos, por ejemplo, en Manabí se le entrega a la Universidad de Manabí, a una universidad cuyo rector está identificado claramente con un partido político, con un movimiento político, y no se hace nada. Entonces, si nosotros aplicamos la ley adecuadamente para que en primer lugar se conformen bien las juntas receptoras de votos, se les dé capacitación y toda la información que nazca del conteo de votos sea entregada a un solo delegado, no importa que no esté ahí, o al que lo pida, entonces eso facilita el control electoral, porque el control electoral lo que busca es que un movimiento pueda tener el acta de escrutinio en sus manos para defender ese resultado en la Junta Provincial Electoral. Pero aquí lamentablemente eso no está bien diseñado, no se los permite, no se los ayuda, porque solamente con el acta yo puedo ir a defender esos resultados en la Junta Provincial, verificando que los ingresos que está haciendo la Junta Provincial Electoral en la sumatoria de todos los resultados de las actas remitidas a su escrutinio sean las adecuadas. Claro. Por aquí viene un problema. Sí, continúe. Por falta de capacitación, ahora están diciendo de que hay 6,000 actas con inconsistencias. Yo les he preguntado cuáles son las inconsistencias, que no han sumado bien, que no han firmado. Eso no es inconsistencia. Eso es simplemente el hecho de que no haya firmado el presidente. Hay que sancionar al presidente. La inconsistencia es cuando están mal sumados los resultados. Entonces eso presenta muchas dudas. Pero ¿dónde se hace realmente el fraude? En el sistema informático del Consejo Nacional Electoral, que nada tiene que ver con el control electoral inicial que está ahí, porque se está permitiendo que las actas vayan directamente de la Junta Receptora de Voto
que escrutan, van directamente escañadas al Consejo Nacional Electoral, lo cual es ilegal. Eso no se debe hacer. Nuestro proceso dice Junta Receptora de Voto, Junta Provincial Electoral, que hace la sumatoria de todos los resultados de la provincia, y el resultado provincial, que es único, se manda al Consejo Nacional Electoral. ¿En qué parte de la ley está que se debe escanear los resultados iniciales para mandar directamente al Consejo Nacional Electoral, que comienza a publicitar de forma inmediata los resultados? Claro, ¿usted cree que eso puede dar lugar a alguna suspicacia, no? Bueno, se ha comprobado que efectivamente se ha modificado. Los famosos apagones son ciertos. Sí, sí. Los famosos apagones que hemos tenido en algunas elecciones son ciertos. ¿Por qué? Porque una tendencia electoral que es regular, ascendente, de pronto cambia. Y eso no es factible. Entonces, les repito, bien estructurada la ley como la que tenemos, pero bien ejecutada, no permite que se pueda cometer un fraude, porque si no, eso obliga a que, como usted bien dice, se tengan 40.000 delegados, Claro. que eso es un costo millonario, y los 40.000 delegados solo recogen el acta, porque de ahí necesita más dinero para que esos resultados sean a su vez ingresados a un sistema paralelo al Consejo Nacional Electoral para que se pueda cotejar si esos resultados que ha recogido el delegado de la organización política son iguales a los que está dando a conocer el Consejo Nacional Electoral. Entonces, doctor, y con esto concluyo, hay buenas razones para que muchas personas vinculadas a la política desconfíen de los procesos de escrutinio. Sí, sí, porque se están permitiendo una serie de trafacías. Por ejemplo, se impugna una junta y enseguida van al reconteo. Les recuerdo que el ingeniero Pita en la Junta Provincial Electoral de Guayas descubrió en la parte superior de la Junta a un grupo de ciudadanos que estaban llenando actas de reconteo a mano para cometer fraude. Y sobre ese acto ilícito de fraude electoral no se hizo nada. Nada, absolutamente Pues nada. ahí es cuando se hacen los cambios, ahí es cuando se hacen los arreglos, y no en el origen, en la Junta Receptora de Voto. Hay que controlar muy bien la organización de las juntas provinciales, que vaya gente profesional y no los delegados de las organizaciones políticas que controlan al Consejo Nacional Electoral, porque eso es lo que cambia los resultados iniciales y cometen fraude. Gracias, doctor Medardo Oleas, es un experto en estos temas y es presidente del TSE. Muy amable, un gusto saludarlo, doctor Oleas. Ha sido un gusto compartir con usted. Buenos días. Gracias.